Hola, ¿qué tal? Te saluda el profesor Nelson Harachu. Bienvenidos a una full session más aquí en mi canal de YouTube. Hoy veremos el tema de cuadriláteros. Trabajaremos propiedades, teoremas y problemas aplicativos para que puedas aprovechar en tu quehacer académico. No te olvides seguirme en mis redes sociales como @profenelsonjara en las redes sociales que están en la parte baja de la pantalla. Y recuerda que @profenelsonjara es para gente estudiosa como tú. Vemos objetos que tienen formas cuadrangulares, así como las puertas, ventanas, los techos, los puentes peatonales, los jardines, etc. Entonces tenemos muchos objetos que tienen forma cuadrangular. Entonces, ¿qué es un cuadrilátero? ¿Qué elementos secundarios asociamos a los cuadriláteros? Y supongamos por ahí que uno de los ángulos internos de un cuadrilátero mide 120 y los otros tres son congruentes. ¿Cuál es el valor de uno de dichos ángulos congruentes? Para ello tenemos que saber cuánto suman los ángulos internos de un cuadrilátero, y eso lo vamos a desarrollar en la clase del día de hoy. Aquí también tenemos que la parte frontal y lateral y superior de los edificios tienen formas rectangulares, así como las ventanas, puertas y jardines. Entonces la pregunta es, ¿qué es un rectángulo? ¿Qué es un rombo? ¿Qué es un cuadrado? ¿Todo será lo mismo? Poco a poco vamos a ir viendo. Supongamos que la longitud de la diagonal de un cuadrado es 24, calcular su perímetro. Vamos a ver elementos también que tenemos dentro de los cuadriláteros, como el cuadrado, rectángulo y el rombo. En la comunidad de Huacho se planea construir un invernadero ecológico comunitario para la conservación de plantas medicinales nativas. El ingeniero a cargo propone una estructura basada en un domo cuya base es un polígono regular de 8 lados, o sea un octógono, y cuyas paredes laterales estructurales están compuestas por paneles en forma de cuadrilátero, específicamente trapecios y isósceles, para maximizar la estabilidad y la entrada de luz solar. Para realizar el presupuesto de los marcos de aluminio y los vidrios de seguridad, el equipo de construcción necesitará saber con exactitud lo siguiente. Si los paneles laterales son trapecios isósceles donde los ángulos de la base mayor miden 75 grados, ¿cuánto debe medir los ángulos de la base menor para que encajen perfectamente en la estructura vertical? Aquí vamos a tratar con respecto a trapecios isósceles y justamente es un concepto que vamos a ver en la clase del día de hoy. Entonces, ¿qué es un cuadrilátero? ¿Cuál es la definición? El cuadrilátero es la figura que resulta de unir con sus extremos 4 segmentos donde cualquier par de segmentos no es colineal. Acá tengo entonces el cuadrilátero convexo y acá tengo el cóncavo o también llamado no convexo. Date cuenta que la diferencia de los dos, para saber cuál es el convexo, al trazar una línea solamente lo puede partir solamente a lo máximo en 2 puntos. Y acá, si trazas una línea por este lado, te das cuenta que son más de 2 puntos. Entonces esa es la diferencia entre el cóncavo y el convexo. Otra diferencia es que en el convexo todos los ángulos internos van a ser menor que 180. En cambio en el cóncavo solamente basta que uno sea un ángulo mayor de 180 para que puedas ver la diferencia mucho más rápido. Vamos con el convexo ahora. Tengo elementos, acá tengo los vértices que son A, B, C, D. También tengo los lados que son lados AB, BC, CD y DA. Y propiedades importantes, que la suma de los ángulos internos de todo cuadrilátero siempre va a ser 360 grados, al igual que los ángulos externos, siempre van a ser también 360 grados. Es el único cuadrilátero polígono que cumple en ambos la misma medida, tanto la suma de los interiores como de los ángulos exteriores. Vamos con un ejemplo entonces. Te pide calcular la variable x en este problema. Mira, acá tengo un ángulo de 120 grados y tú sabes de que todo esto vale 180 por ser un ángulo llano. Por lo tanto, este ángulo de acá valdría 60 grados. Y también por propiedad, la suma de los tres ángulos debe darte siempre 360 grados porque son ángulos internos. Entonces vamos a sumar. Ya tengo 60, ¿cuánto me falta para 360? Pues 300. ¿Dónde está? Pues en la suma de estos tres. Vamos a sumar. X más X más X es 3X. ¿Y esto es igual a quién? A 300. ¿Por qué? Porque los 5 se van. Menos 5 más 5 se eliminan. En este caso te das cuenta que la X valdría 100 grados. Aplicando propiedad, tenemos que la respuesta en este problemita es 100. El perímetro de la región cuadrangular, tenemos acá una observación. La longitud de los lados vendría a ser A, B, C, D. Lógicamente van a ser valores numéricos, pero cuando no sabemos le colocamos letras. El perímetro entonces va a ser la suma de A, B, C y D, porque es la suma de los lados. El semiperímetro es la suma de los lados, pero entre 2. Y aquí solamente hay dos diagonales, la diagonal AC y la diagonal BD, datos importantes de los cuadriláteros convexos. Vamos ahora con las familias de los cuadriláteros. Primera familia tengo al trapecio. ¿Qué cosa es? Pues es un cuadrilátero que tiene solo un par de lados opuestos paralelos, llamados bases. Esos paralelos, date cuenta que nunca se pueden chocar.
Entonces aquí tengo eje trapecio. El segmento BC es paralelo con el segmento AD. Ten en cuenta que paralelo es cuando no se pueden chocar. Si tú prolongas ambos lados, pues te das cuenta que lógicamente nunca se va a chocar. No necesariamente tienen que ser iguales, son paralelos nada más. Y se llaman bases, base menor y base mayor. Por lo tanto, recuerda que BC es paralela a AD. Clase de trapecio tengo el escaleno, donde todos sus lados laterales tienen diferente longitud. Ten en cuenta que tengo L acá, Q también acá, son diferentes y también va a tener, mira, ángulos diferentes. También tengo el rectángulo, donde un lado lateral es perpendicular, o sea, forma 90 grados en ambos lados. Mira, aquí tengo un trapecio rectángulo. Y tengo un isósceles, donde los lados laterales, tengo que aquí este punto acá es igual a él. Entonces tengo dos lados iguales, por eso se llama isósceles. Y mira, lados iguales, ángulos también iguales en la base. Vamos con unas propiedades. Si tengo un trapecio y dice que AM es igual a MB y CN es igual a DND, se cumple lo siguiente. Acá está. AM, que tengo aquí, este segmento AM es igual a MB y CN es igual al segmento ND, entonces el punto N y el punto M son puntos medios. Por lo tanto, este segmento acá MN, el segmento que une los puntos medios de este trapecio, se llamaría base media o también mediana. Y acá tengo las bases A y B. Por lo tanto, por propiedad, este segmento M va en lo siguiente: es la semisuma de las bases, o sea, A más B entre 2. Y también se muestra de que el segmento MN es paralelo también al segmento AD. Es la propiedad de la base media de los trapecios. Ya que tengo lo siguiente: si AM, que es este segmento de acá, es igual a MC, que es todo esto de aquí, y BN es igual al segmento ND, entonces quiere decir que estos puntos M y N son puntos medios, pero ¿de quién? Mira, te das cuenta que es la diagonal, porque el segmento AC es una diagonal al igual que BD. Entonces M y N son puntos medios de las diagonales del trapecio. Y mira, el segmento MN es el segmento que une esos puntos medios. ¿Qué propiedad cumple entonces? De que ese segmento MN es igual a ¿quién? A la semidiferencia de sus bases, o sea, base mayor menos base menor. Y también MN es paralelo aquí al segmento AD. Vamos con un ejemplo. Dos ángulos opuestos de un trapecio miden 60 y 140. Me habla de un trapecio. Voy a dibujar mi trapecio más o menos así. Veamos entonces y coloquemos los ángulos opuestos, que vale 60 y 140. Voy a agarrar dos ángulos opuestos, él y él. Ellos son opuestos, porque él con él vendría a ser consecutivo. Te dicen opuestos de esquina a esquina. Mira la abertura de cada uno. Este ángulo tiene mayor abertura, entonces lógicamente él va a ser 140. Y el que tenga menor abertura va a ser el menor, claro que está, va a ser 60 grados. Te pide calcular la diferencia de las medidas de los otros dos ángulos opuestos. Te pide la diferencia de él y de él. Recuerda, como estos dos son paralelos, entonces aquí está que se forma la letra C de ángulos entre paralelos y secantes. Y la C son ángulos conjugados, y los conjugados son suplementarios, o sea, deben de sumar 180 grados. Por lo tanto, él y él deben de sumar 180, entonces acá valdría 40. Lo mismo acá, tengo una C invertida, pero es la C de conjugados, quiere decir entonces de que él y él también deben sumar 180 grados, por lo tanto, él valdría 120. Y te das cuenta clarito que los cuatro ángulos suman 360, que por propiedad es la suma de los ángulos internos de todo cuadrilátero. Entonces te pide la resta de los dos, sería 120 menos 40, que vendría a ser entonces 80. Y ya tienes la respuesta. Vamos con la siguiente familia, que son los paralelogramos o también llamados romboides. Mira, en estos casos te das cuenta que los paralelogramos tienen lados opuestos paralelos y también van a ser iguales. Mira, el segmento AB va a ser paralelo al segmento CD. Y el segmento BC paralelo también al segmento AD. Pero también por ser paralelogramo o también romboide, van a ser paralelos, pero también van a ser iguales. Esa es la propiedad de los paralelogramos. Segunda propiedad, te das cuenta que los ángulos que están de esquina a esquina, o sea, los opuestos, también van a ser iguales. Acá tengo phi con phi y también tengo aquí omega con omega. También como propiedad te das cuenta que si yo trazo las diagonales del paralelogramo o romboide, el punto de intersección hace de punto medio. Entonces acá vale M, acá también vale M, y acá vale N y también vale N. Entonces la P, aparte de ser punto medio, también es el punto centro. Vamos con unos ejemplos. Mira, en la figura ABCD es un paralelogramo, te da el dato importantísimo. Calculemos el segmento AB que está aquí. Como son lados opuestos, el paralelogramo quiere decir entonces que sus lados van a ser iguales. Entonces quiere decir que 2n más 3 tiene que ser igual a 27 menos n. N pasa a sumar, sería entonces 3n. Él pasa a restar, entonces sería 24. Por lo tanto, n vendría a ser 8.
Como te pide el segmento AB, que es todo esto, y n vale 8, entonces acá sería 2 por 8, 16. 16 más 3 vendría a ser entonces 19. Por lo tanto, esa es la respuesta. Vamos con el segundo. En la figura ABC es un romboide, que es lo mismo que el paralelogramo por si acaso. Calcular la medida del ángulo B, o sea, te pide este ángulo acá. Por propiedad, los ángulos que están opuestos o de esquina a esquina van a ser también iguales, entonces hay que igualarlo. 3φ menos 8 va a ser igual a 72 más φ. La φ acá pasa a restar, sería 2φ, el pasa a sumar, sería 80. Entonces φ valdría 40. Entonces como φ vale 40, acá tengo 3φ. 3φ, que φ vale 40, sería 120. Y 120 menos 8 me da 112. Y esa es la respuesta. Para comprobar que sean iguales, si φ vale 40, entonces 72 más 40 también me da 112. Y entonces cumple la propiedad. El siguiente dice que la figura ABCD es un paralelogramo. Calcular todo el segmento AC. El segmento AC, al igual que el segmento BD, son diagonales. Entonces el punto de aquí es un punto medio. Quiere decir entonces que 4Q menos 7 va a ser igual a 73 menos Q. La Q pasa con más, sería 5Q. Y el 7 pasa con más, que sería 80. Entonces Q valdría 16. Entonces si Q vale 16, acá tengo 4Q, que vendría a ser 64. O menos 7 es 57. Y esa es la respuesta. Para comprobar, aquí debe ser lo mismo. 73 menos 16 también me da 57. Y confirmamos una vez más las propiedades de los romboides. Vamos con las propiedades. Tengo cuadrilátero ABCD y aquí se forman los puntos medios M, N, P y Q. Al unir esos puntos con segmentos, entonces está formando obligatoriamente aquí un paralelogramo o un romboide. Dato importante para unir y para encontrar paralelogramos dentro de un cuadrilátero cualquiera. Ahora, si yo tengo un paralelogramo ABCD y trazo este segmento, si te das cuenta, el de aquí vendría a ser una bisectriz porque tengo alfa y alfa, y acá también trazo otra bisectriz que tengo acá beta con beta, este ángulo que se forma obligatoriamente va a ser un ángulo de 90 grados. Asimismo, este segmento DC obligado va a ser el doble del segmento y lado A de mi paralelogramo ABCD. También tengo aquí un paralelogramo ABCD y trazo una diagonal AC de esta manera y ubico un punto medio M. Y trazo el segmento de M. De esa manera entonces van a formar dos segmentos, el segmento CP y el segmento PA, o también A y B. Si sucede eso, obligatoriamente el segmento A va a ser el doble del segmento B. También si tengo acá un paralelogramo ABCD y ahora voy a trazar mi diagonal AC y las medianas de esta forma, date cuenta que acá tengo un punto medio, acá tengo otro punto medio, tengo aquí dos diagonales, se forman los puntos Q y P. Por lo tanto, si sucede eso, los segmentos AQ van a ser igual aquí al segmento QP y también al segmento PC. Y si tengo aquí un paralelogramo ABCD y se traza, se prolonga hacia abajo perpendicularmente segmentos desde cada uno de sus vértices y también del punto centro, justamente ese punto centro que va a ser igual a la suma de A, B, C y D, pero entre 4. Date cuenta que tienen que formarse siempre 90 grados, ya que cada una de ellas son alturas. Vamos con la clase de paralelogramos. Tengo primero que es el rectángulo, cumple la propiedad porque los lados opuestos son paralelos e iguales, pero también aquí tengo que si trazo mi diagonal o las dos diagonales del rectángulo, el punto de intersección va a ser un punto medio. Acá tengo N, N y acá también tengo N y N. También tengo el rombo, que yo lo llamo el primo hermano del cuadrado. Te das cuenta que todos sus lados van a ser iguales. También te das cuenta que sus diagonales van a ser también perpendiculares porque forman aquí 90 grados. También te das cuenta que los ángulos que están frente a frente van a ser también iguales. Esas diagonales también van a formarse una bisectriz, alfa, 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 tita, tita, tita y tita. Y también el punto de intersección también va a ser punto medio, o sea va a ser aquí M, acá también M, y acá tengo N y N. Y el cuadrado es como el rombo, como te acabo de decir. Mira, todos sus lados también van a ser iguales porque es un cuadrado. Sus diagonales forman 90 grados siempre. Y también forman puntos medios, N, 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 N. Y también su diagonal va a ser bisectriz, 45 y 45 cada uno de ellos. Y mira esta curiosidad, el lado del cuadrado siempre va a ser igual a N, que es la mitad de su diagonal, por la raíz de 2. Vamos con unas propiedades. Acá tengo un rectángulo, mira, este es su diagonal. Acá también tengo una diagonal y mira, trazo una altura de esta forma que caiga perpendicularmente a una diagonal. Se forma aquí un ángulo, acá también otro ángulo. Entonces, obligatoriamente alfa va a ser igual a beta. Siguiente, acá tengo un cuadrado ABCD, tengo puntos medios. Mira acá, tengo puntos medios y mira, tengo aquí este segmento de que une el vértice con un punto medio de dos lados.
Entonces obligatoriamente este ángulo que se forma va a ser un ángulo de 37 grados. Acá también tengo otro cuadrado y esta vendría a ser su diagonal. Y acá tengo un punto medio. Y mira, de aquí se forma una mediana que va de un vértice a un punto medio. Y este punto de acá va a ser algo muy importante porque genera dos segmentos donde uno es el doble del otro. En este caso X va a ser el doble del segmento A. Acá tengo un cuadrilátero. Mira, acá tengo dos ángulos internos, alfa y beta. Y acá tengo dos externos que son X y Y. Por propiedad entonces, alfa más beta va a ser igual a ¿quién? A X más Y. Y acá tengo un cuadrilátero que tengo A, B. Y acá tengo un segmento que es bisectriz, mira, porque está partiendo M con M. Y este ángulo de acá es formado por dos bisectrices interiores. Por propiedad entonces, ese ángulo X aquí va a ser igual a la semisuma de los otros dos ángulos. Y la tercera familia de los cuadriláteros son los trapezoides. Son cuadriláteros que no tienen ningún par de lados paralelos, tampoco son iguales. Pueden ser convexos o también cóncavos, así de esta manera. Vamos ahora con unos ejemplitos. Te dice que en un trapecio rectángulo, los lados laterales y la base mayor miden 12, 15, 22 respectivamente. Te pide la longitud de la base menor. Entonces voy a dibujar mi trapecio rectángulo. Aquí lo tengo. Dice que los lados laterales y la base mayor, estos dos son los laterales y ella es mi base mayor, miden 12, 15 y 22 respectivamente. Entonces acá tengo 12, 15 y 22 respectivamente. Te pide la longitud de la base menor, o sea, X lo voy a poner aquí. Entonces aquí me conviene trazar esta altura de aquí, que es la misma medida que él. Entonces aquí vale 12 y forma 90 grados. Por lo tanto tengo acá un triángulo rectángulo que a simple vista es notable. Este 15 es como decirte 5 por 3. Este 12 es como decirte 4 por 3. Entonces obligado aquí, este segmento de acá vendría a ser 3 por 3. Que calculando sería 9. Entonces si todo vale 22 y él ya vale 9, por lo tanto este de aquí vendría a ser 13. Y como este lado es igual que el de arriba, por lo tanto X vale 13. Aplicando propiedades, trazando también alturas, podemos llegar a la respuesta. Siguiente ejemplo, en un paralelogramo ABCD, dibujemos el paralelogramo, más o menos así, no te burles, no tengo regla. A, B, C y D. Las bisectrices interiores de los ángulos B y C se intersecan en el punto P. Y ese punto P pertenece a D, o sea aquí. Yo voy a trazar mi bisectriz interior del vértice B y también del vértice C y van a chocar en el punto P que está en el segmento AD. Por ser bisectriz, entonces acá vale beta, acá también vale beta, acá vale tita, acá también vale tita. Y te dice que el segmento BC vale 16. Por ser paralelogramo, los lados opuestos son paralelos y también son iguales, entonces acá vale 16. Te pide el segmento AB que le pongo una X. Por ser paralelogramo, acá también vale X. Entonces, por ser paralelas, acá tengo paralela secante, entonces acá tengo la Z. Por ser la Z, son ángulos alternos internos. Entonces acá vale beta, por lo tanto aquí también vale beta. Y se formó un triángulo isósceles. Ángulos iguales, lados iguales. Entonces aquí también vale X. Al otro lado tengo aquí paralela. Esta es la secante. Entonces tengo aquí la Z nuevamente. Si acá vale tita, acá también vale tita. Y tengo un triángulo isósceles nuevamente. Si hay lados iguales, ángulos iguales. Entonces acá también vale X. Y esa es la respuesta. Mira la siguiente, acá tengo un punto medio, acá tengo un punto medio, mira acá está, bolita, bolita, palito, palito. Y este segmento que está aquí del trapecio es una base media o una mediana. Y por propiedad, esa base media aquí va a ser igual a la semisuma de sus bases. Entonces planteemos, ese 2 que es la base media aquí va a ser igual a X que es la base más 3 que es la otra base entre 2. Entonces pasa a multiplicar, sería 4 igual a X más 3. Por lo tanto, ¿qué número más 3 me da 4? Entonces X vale 1. Y hasta la respuesta. Ahora, sabiendo todos esos datos importantes, vamos a resolver la parametrización. Te está diciendo que los paneles laterales son trapecios isósceles donde los ángulos de la base mayor miden 75. Entonces vamos a dibujar el trapecio isósceles. Al ser isósceles, estos dos lados van a ser iguales. Y los ángulos de la base mayor, o sea, esta es la base mayor que está abajo, él vale 75, acá también vale 75. Por ser isósceles tienes lados iguales, también van a ser ángulos iguales. ¿Qué ángulos? Los ángulos de la base. Quiere decir entonces que él y él también deben ser iguales. Y te pide justamente eso, los ángulos de la base menor, estos que están aquí. Por ser trapecio tiene dos lados paralelos, entonces aquí se forman los ángulos conjugados, que los dos deben sumar 180. Entonces este ángulo va a ser 105 grados. Y él también 105 grados por propiedad de los trapecios isósceles. Entonces, esa es la respuesta. Ahora sí los ingenieros pueden trabajar tranquilamente porque ya saben la medida del ángulo que les faltaba. Y muchachos, sigamos la parte final, el tema de cuadriláteros. Aquí te dejo el video con la práctica donde desarrollamos problemas de nivel levanta moral, Depre, NASA y nivel Dios.
Si te gustó el video, comparte, comenta y reacciona para llegar a más gente estudiosa como tú. También puedes seguir mis redes sociales como @profenelsonjara en todas las plataformas virtuales. Muchas gracias, nos vemos, chao.